Jole, vamos a ver si podemos pasar, porque los chinos están dejando a la gente loca, hablando solo, como dicen la gente, hablando con la pared. Vamos a ver si pasamos con la doctora Patricia, por favor, Jorge. Doctora Patricia, ¿me escucha? Ahora sí. Hola, Eduardo, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora, ¿todo bien? Qué bueno. Ayer yo decía que ahora pasó lo mismo. Ayer yo decía con el ingeniero que yo, tanto con la doctora como con el ingeniero, yo sé que debiera de ser diferente, con anticipación, avisarle a ellos, mira, sí, esta noche vamos a tratar este tema, esta cosa. Con los dos hago lo mismo. Yo llego aquí muchas veces, ay, cocho, el ingeniero, vamos a hablar de esto. O si no, cuando salimos al aire, igual que la doctora, ya ahí, ya va a salir al aire, vamos a hablar de esto. Pero que yo confío en su capacidad, su profesionalidad, ¿verdad? Sé que tiene la capacidad para hablar de cualquier tema, no importa lo que sea. Gracias a Dios, esto fue lo que estudiamos. No le escuché lo que dijo la doctora, Jorge. Que gracias a Dios esto fue lo que estudiamos. Sí, sí, buenos estudiantes que salieron, buenos estudiantes. Doctora, ya lo que a mí, en lo personal, como siempre, por lo general, como siempre, yo voy por la curiosidad. Mis curiosidades son las que yo trato de exponer aquí, que sé que la de muchos. Esas personas, doctora, que uno ve, que la hemos visto donde quiera, en cualquier parte del mundo, en película, aquí en lo personal, que uno las ve en un lugar, sentado, caminando, hablando solos, pero con una conversación como que hay otra persona, existe otra persona con ellos. ¿Qué nombre tiene esta condición? ¿Qué puede surgir? Porque yo conozco personas, yo en lo personal, para agarrar la redundancia por así, ¿verdad? Que eran cuerdas, yo la conozco, personas que desde niño no conocimos y por una cosa u otra, de repente están así hoy en día, doctora. Están en la calle, uno la ve hablando sola por una conversación. ¿Y qué tú fuiste? ¿Por qué tú fuiste para allá? Pero no hay nadie en el entorno, nada más ella sola. Hábleme de esta situación, de esta condición, por favor, doctora. Se está frizando, Eduardo. No sé si me escuchas. Lo último que dijiste no lo pude escuchar. Ok. Sí, Ahí está. de las personas que hablan solas, sí, doctora. Sí, sí, bueno, sí, eso es algo que vemos muy frecuentemente, incluso si salimos a la calle, a las avenidas principales o las autopistas, podemos encontrar personas que van caminando y hablando sola, tienen una conversación como si estuvieran hablando con otra persona. En psiquiatría eso se llama soliloquio. Es precisamente cuando soliloquio, cuando se desglosa la palabra soli, de solo, y loquio de lenguaje, hablar solo. Por lo regular, estas personas que vemos así en la calle y con este nivel de deterioro, pues pensamos que están hablando con las alucinaciones o respondiéndoles a las alucinaciones que tienen. Lo más probable es que si vemos un paciente hablando solo, pues nuestra primera impresión es que está teniendo alucinaciones y que le está contestando a esas alucinaciones. Eso entra dentro de lo que hablamos la última vez, dentro de lo psicótico, que el paciente tiene una desconexión con la realidad y hay una alteración en uno de los sentidos, que es el auditivo, y piensa que le están hablando. Escucha como si otra persona estuviera ahí, como si le estuviera hablando, y pudieran tener una conversación dentro de lo menos malo, que le digan cosas buenas, como tú puedes, tú puedes hacer esto, tú eres una estrella, pero también hay alucinaciones que dicen cosas feas o que son de comando. Un comando es que te envía a hacer algo. Golpea a tal persona, mira ese te quiere hacer daño, golpéalo, mátalo. Sí. O tírate de un puente, tírate, mátate. Esas son alucinaciones de tipo comando, porque le ordenan a la persona hacer una acción. Pero ¿cómo puede una gente de la noche a la mañana, por así decir, que tú lo viste todo el tiempo normal, como una gente normal, estudiaba, todo normal, y ya de repente tú lo ves y un día te lo encuentras? Por ejemplo, esa persona que yo digo, que yo conozco, por ejemplo, ella incluso hasta cuando pide algo, pide en plural. Ella va a un sitio y dice, Señor, danos café. Si no, dame café.
Señor, danos café. Mira, danos 5 pesos. Danos 5 pesos. Es decir, como que ella anda con más gente al lado. Sí, ella está hablando desde su desconexión, está hablando también por las alucinaciones que tiene, por las voces que escucha. Pero Sí. pacientes ¿Cómo de esta será? magnitud, ¿puede haber algún tratamiento que logre traerlo a su normalidad, por así decir? Mira, todo va a depender de la condición y del diagnóstico, Edward, porque, por ejemplo, un paciente con una esquizofrenia, como hablamos el otro día, pudiera ser Sí. crónica, que es una enfermedad crónica, perdón, y probablemente las alucinaciones siempre estén, o la persona no deje de hablar solo y todo aquello. Pero sí pueden haber tratamientos que lo controlen, que disminuyan la intensidad de esas voces, que, por ejemplo, si las voces son de tipo comando para que se haga algún tipo de daño o hacerle daño a otra persona, pues con los medicamentos y con otras alternativas podemos controlar esas alucinaciones. Aunque en el caso de la esquizofrenia, pues entendemos que no necesariamente van a desaparecer por completo. Pero, por ejemplo, podemos tener un paciente con un trastorno bipolar que se psicotiza también. Un paciente con trastorno depresivo puede psicotizarse y presentar estas alucinaciones. Todo va a depender de, como te digo, de la base de su diagnóstico y del contenido de sus, por ejemplo, una persona depresiva, las alucinaciones le pueden decir, tú no sirves para nada, mejor mátate, tú no vales nada, nadie te quiere. Esas pueden ser, tú eres el culpable de tal cosa. Entonces, eso puede ser el contenido de unas alucinaciones en una depresión. Pero en el trastorno bipolar pudieran tener, si está elevado el estado de ánimo en una manía, pudieran decirle que es grandioso, que es un artista famoso, que es un superhéroe, que, ¿me entiendes? O sea, esas son alucinaciones también, pero un contenido distinto por el tipo de diagnóstico de base. Pero también podemos encontrarnos con pacientes con uso de sustancias que hacen trastornos psicóticos y que pues ahí también. O sea, todo va a depender del diagnóstico de base, que estas alucinaciones desaparezcan por completo o no. Usted mencionó algo ahí. La persona que yo me refiero, que estaba esperando que usted termine, y mire cómo usted dijo algo de la sustancia. La Ajá. persona que yo me refiero, le iba a preguntar sobre eso mismo, si podría ser causado, porque la persona que yo me refiero, ella vivía en Nueva York. Y dicen que allá en Nueva York, por una situación familiar que le sucedió, cayó en una depresión tan grande, ya ella usaba las cositas aquellas, la maicena, Sí. pero dice que cuando le pasó la situación de la familia, ella cayó más en depresión y se metió, se inundó en este vicio. Y ahí es que la traen al país con esta condición que yo le digo hoy en día, ella hablando sola, como que anda Sí. con más personas, pero dicen que fue fruto de la sustancia. Mire, yo le voy a hablar de eso Sí, y usted lo mencionó ahí. es así. Eso es así. También con el consumo de sustancias también pueden aparecer estas alucinaciones y por ende el paciente lo vemos hablando solo en las calles y con cierto deterioro. Bueno, me imagino que esa persona a quien te refieres tenía un deterioro importante. Le voy a dar un dato que le quería preguntar sobre eso. Puede suceder que una condición de esta magnitud, un trastorno de esta magnitud, sea algo hereditario. ¿Por qué razón le hago la pregunta? Porque es que en la casa, una, dos, Hay varias personas. tres, me parece que son 3 hermanos que tienen las mismas condiciones. 3 hermanos, mire, hay 2 hembras. La primera, que es la mayor, fue la primera de que yo era un niño. Uno no la encontraba, ella estuvo con un grupo de trapo y se mandaba el mundo entero caminando hablando sola. Los otros estaban normales. El varón, tipo ejemplar en los estudios. Ejemplar, tipo inteligente, una cosa increíble. De hecho, el varón, doctora, ¿cómo es posible que al varón, por ejemplo, sea algo que a él le llega como temporal?
Hay momentos en que él se arregla, doctora, y vuelve y se baña y ya se reactiva y está lúcido y ya está normal y se le quita esa cosa. ¿Es posible eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, Edward, lo que pasa es que cuando el paciente está tratado y las alucinaciones bajan, la parte psicótica baja, pues él puede volver otra vez a vamos a decir, a sus rutinas, podría volver a sus rutinas, a bañarse, a comer, a dormir adecuadamente. Y también, como te digo, va a depender del diagnóstico. Un paciente con trastorno psicótico, con esquizofrenia, pues es más, deben de quedar porque como es crónico, quedan síntomas, pero si el paciente está tratado, los síntomas están bajos o controlados. En el caso de un paciente bipolar, las crisis se dan por episodios y van a haber episodios en que el paciente va a estar con síntomas y van a haber tiempos en que el paciente va a estar normal y podría desarrollar su vida normal. Pero con respecto a lo que le pregunté, si eso podría suceder de que sea algo hereditario, ¿se puede dar ese tipo de cosas, de situación? Inicialmente la pregunta fue esa. Sí, Eduard, la respuesta es que sí, hay una carga importante genética y se ve que en esa familia deben de haber más familiares, quizás tíos, que por ahí esté circulando el gen, porque en una misma casa, 3 personas es fuerte. El gen por ahí es fuerte, pero sí, por lo regular hay una carga genética. A veces no se sabe porque a veces, tú sabes, esto es un tema tabú, un tema que no se habla, no, el tío que le dio depresión y no sabemos que realmente era esquizofrenia, o la tía que ella es ansiosa, ella siempre es así, o ella está depresiva, pero no sabemos realmente un diagnóstico. Por ejemplo, Entonces, así ella la nunca la mayor, han tratado. disculpe doctora, por ejemplo, la mayor, como usted dice, cosa de cábalas, cosa. La mayor, como les repito, yo era muy muchacho cuando se dio cuando ya uno la veía ya con ese problema. Según se dice, se decía en el barrio, ella quedó así porque la misma situación, era una persona normal. Dio a luz. Y como siempre decían que las mujeres que en riesgo, que tienen que cuidarse tantos días, que ella no mantuvo el riesgo y que eso fue lo que le trajo esa dislocación al cerebro, porque la mujer era una mujer normal, dio a luz una muchacha y después de ahí, pues, loca para el resto de la vida, como le decimos, loca. Puede pasar eso, que por cosas hay Bueno, ¿tiene sentido eso? Pues sí, de alguna manera tiene sentido, Edward, porque tenemos lo que es un trastorno de psicosis posparto o una depresión posparto, que puede ocurrir en una paciente que nunca ha tenido ninguna sintomatología luego del parto, es decir, en el periodo del puerperio, pues que presente esta sintomatología y a veces muy cargada con alucinaciones, con ideas de daño, ideas de matar al bebé, muchísimas cosas. Es un cuadro muy peligroso. Pero también esto puede dar paso, si es un primer episodio que debuta así la paciente, podríamos pensar en que puede estar relacionado con un trastorno bipolar. Y efectivamente, como la pregunta inicial era si es genético, si hay una parte genética, pues sí, hay una parte genética implicada en todo esto. No a todo el mundo se le va a expresar, o sea, no quizás en una familia de 5 hijos, quizás se exprese en 2, en 3, no necesariamente se tiene que expresar en todos. No sé si viste, yo siempre te tengo una película o una serie o algo así. No sé si viste una serie que se llama Seis Hermanos Esquizofrénicos, que está creo que en HBO, creo que en Max. Seis hermanos esquizofrénicos, ¿no? No me suena el título no me suena. Quizá la trama, quizá pueda ser que sí recuerde con Una cuál es. serie tipo Pero, documental que trata de una familia de 2 hermanos. Dentro de ellos, 6 desarrollaron la enfermedad de la esquizofrenia. Es muy interesante, la pueden buscar. Creo que es en Max que está. oh, de Pero los te digo 12, que 6 desarrollaron ese trastorno. exactamente, exactamente. 6 desarrollaron la enfermedad, los otros 6 no. Pero es porque las condiciones genéticas en esta familia eran muy fuertes y a mayor cantidad de hijos, pues más probabilidades de que surgiera la enfermedad, de que se expresara el gen. Bueno, por ejemplo, mire, el varón, él en su momento, así como se pone, que está fuera de sí, ¿verdad? Pero él no deja de reconocer a la gente. Y recuerda a Ah, todo el no, mundo con claro. su. Yo recuerdo una vez yo estaba sentado
y él venía pasando y yo lo saludé. Dime, fulano. Y viene y me saluda, me dice, hey, mi hermano, ¿cómo tú estás? Salúdame. Yo tengo un hermano pastor que vive ahora en Estados Unidos. Hey, mi hermano, ¿cómo tú estás? Salúdame a tu hermanito, el pastor. Digo, Claro. él dice que está, pero ¿sabe quién es quién? Claro, porque es que en esto no se trata necesariamente de que pierden el conocimiento de quiénes son las personas. Ellos reconocen quiénes son sus hermanos, quiénes son su familia, sus padres, los vecinos, reconocen las personas. Ya cuando no reconocen, eso ya es otro tipo de trastorno que más adelante conversaremos de eso. Pero no, la inteligencia aquí, por ejemplo, en la esquizofrenia, no es que está afectado. O sea, no te creas que vamos a encontrar un paciente esquizofrénico y que por eso ya tiene un retraso mental. Acuérdate de la película Una mente brillante, que fue premio Beautiful Nobel. Mind. Exactamente. Sí, esta parte de la inteligencia no es que se afecta. Ok. Bueno, doctora, muchas gracias como siempre por sus informaciones. Siempre muy, ¿verdad? Con tanta profesionalidad, tanto dominio. No es que yo le mando un cuestionario para que ella agarre por ahí que fácil estudiar. No, eso es ahí a rajatabla. Doctora, denos los contactos suyos para que la gente pueda ponerse en contacto con usted, por favor. Muy bien, para citas en el 809-8838. Y en las redes pueden buscarme en Instagram como Tricia Medina 1, arroba Tricia Medina 1 o arroba mente y arte, rayita abajo, RD. Ahí estamos en las redes. Perfecto. Doctora, nos vemos a la próxima con Dios delante. Y muchas gracias, como siempre, por su participación y toda su información. Gracias. Buenas noches. Gracias, igual, bye.